Hola, soy José María Fernández Sevilla, del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería, y os voy a hablar de los módulos 2 y 3, que tratan de la distribución de luz en los cultivos de microalgas y de los modelos de crecimiento. Esto es muy importante, o son muy importantes para el correcto diseño de los fotobioreactores, porque las microalgas normalmente están limitadas por la luz disponible. Lo primero que vamos a ver es cómo medimos la luz, y bueno, decir que es radiación electromagnética, que tiene un comportamiento cuántico como toda la radiación electromagnética, y bueno, y esto es importante porque la fotosíntesis es un fenómeno cuántico. Depende, cada vez que se absorbe un fotón, se produce una excitación del aparato fotosintético que al final acaba en actividad fotosintética, por ejemplo, en la generación de oxígeno. No nos interesaría, por ejemplo, medir en energía, porque la energía no es tan significativa. Un fotón rojo tiene menos energía que un fotón azul y, sin embargo, producen la misma excitación fotosintética. Produce la misma excitación fotosintética un mol de fotones rojos que un mol de fotones azules. Entonces, no nos interesa medir en energía, nos interesa utilizar sensores cuánticos. Y nos dan cosas como, por ejemplo, los moles de fotones. Y la magnitud que nos interesa es la densidad de flujo, que son los moles de fotones por la unidad de espacio y por unidad de tiempo. Además de que la luz la medimos en cuantos, también nos interesa saber la magnitud que tenemos que utilizar, porque el sensor puede dar varias magnitudes. La magnitud que nos interesa es la irradiancia. Hay magnitudes como la radiancia que ponemos arriba que tienen en cuenta la dirección desde la que llega la luz. A nosotros no nos interesa esa medida porque las microalgas responden igual a la luz que llega desde todas las direcciones del espacio. Da igual que llegue desde arriba, desde abajo, porque además en los cultivos pues las microalgas están orientadas aleatoriamente. Entonces lo que nos interesa es la irradiancia, que es la I latina mayúscula, que debería llevar un subíndice diciendo en qué longitudes de onda recoge. Entonces a nosotros nos interesaría la irradiancia par. Como vamos a estar utilizándola muchísimo a lo largo de estos módulos, pues vamos a prescindir del subíndice. Entonces, cuando yo pinte la irradiancia, la I latina mayúscula, pues vamos a asumir que es la irradiancia de los moles de fotones de irradiancia par que llegan desde todas las direcciones del espacio y expresados como una densidad de flujo en cuantos o en moles de fotones por unidad de superficie o unidad de tiempo. Aparte de medir la irradiancia, también queremos resaltar la irradiancia externa, o sea, la irradiancia que está llegando a los cultivos. También queremos resaltar que es importante tener en cuenta que la luz se atenúa mucho en los cultivos. Entonces, aunque sepamos la irradiancia que está llegando, pues luego, que es de lo que trata este tema, pues tenemos que ir calculando cómo se atenúa para tener una medida real de la cantidad de luz que hay en un cultivo. Eso será la otra variable que llamaremos irradiancia promedio, que es una I con un subíndice AV, de average en inglés, y bueno, que es lo que vamos a aprender a calcular fundamentalmente en este módulo. Como podéis comprobar, los cultivos de microalgas atenúan intensamente la luz. Cerca de la superficie se ven unas zonas más iluminadas, mientras que en el centro o alejado de la superficie pues se ve que la luz se atenúa bastante y que aparecen zonas oscuras o más oscuras o directamente absolutamente oscuras. Entonces pues coexisten estas zonas sobresaturadas con las zonas oscuras. La luz es atenuada fundamentalmente, en general, no solamente en cultivos de microalgas, por dos mecanismos. Por el mecanismo de la dispersión, como tenéis ahí dibujado, que simplemente las partículas se interponen y reflejan la luz, y por el mecanismo de la absorción, que es que las partículas, en este caso las microalgas, pues interactúan con el fotón y lo absorben y deja de existir como tal y pasa a ser otro tipo de energía. ¿Vale? En las microalgas predomina la absorción por su elevado contenido en pigmentos y afortunadamente pues no tenemos que tener en cuenta la dispersión porque es muy difícil de tratar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues obviamente, si lo pensáis un poco, la atenuación de la luz, que básicamente puede expresarse como el cociente entre la irradiancia que tenemos en cada punto y la irradiancia que ha incidido, pues depende del camino óptico recorrido, o sea, cuanto más camino recorra un fotón, más posibilidades tiene de absorberse, de la concentración de biomasa, o sea, cuanto más concentrado esté un cultivo, más intensa será la atenuación y más probabilidad tiene un fotón de absorberse, y luego de un parámetro óptico, que es lo que nos falta, que vamos a representar como K_A, acá con su índice A, que se llama el coeficiente de extinción, que básicamente lo que tiene en cuenta, pues que algunas microalgas
absorben mucho la luz porque tienen muchos pigmentos y otras la absorben un poco menos. Digo un poco menos porque en general todas absorben bastante la luz. Bien, pues para calcular la atenuación de la luz nos hace falta un modelo matemático. El modelo que vamos a utilizar es el modelo de Lambert-Beer, que es conocido y muy utilizado y muchas probabilidades de que lo hayáis utilizado en otros ámbitos. Y como veis, pues nos permite calcular la atenuación de la luz, es decir, la irradiancia que hay en cada punto del cultivo, partiendo de la irradiancia inicial, que está ahí puesta como una I sub 0, o sea, la que tendría lugar en la superficie del cultivo, y luego pues una exponencial decreciente que tiene en cuenta la concentración de biomasa, X, que es el camino óptico que ha viajado, los centímetros que ha penetrado el rayo de luz en el cultivo, los centímetros o metros o lo que sea, y luego el coeficiente de extinción que os comentaba antes, que es el que se denota como K/A, y que en la unidad del sistema internacional, pues que las vamos a utilizar en todo el módulo, pues son de metros cuadrados por gramo. Honestamente, en el sistema internacional serían metros cuadrados por kilo, pero aquí nos vamos a tomar la licencia de utilizar metros cuadrados por gramo. Para utilizar el modelo de atenuación de Lambert-Beer nos faltaría calcular cuánto vale, o nos faltaría determinar cuánto vale el coeficiente de extinción, porque el camino óptico pues, es bastante obvio que podemos medir la profundidad de un cultivo, el radio de un fotobioreactor, la concentración de biomasa, pues también podemos medirla, pero el coeficiente de extinción pues nos quedaría así un poco la duda de cómo obtenerlo. Lo mejor que podemos hacer es obtenerlo nosotros mismos, porque varía pues, del estado del cultivo, de la especie de microalga, etcétera, etcétera, y la verdad es que es bastante fácil de obtener, tal y como se muestra en la figura. Simplemente basta con coger la ley de Lambert-Beer, despejarla de esta manera, ¿vale? Y lo que nos dice esa ecuación es que, bueno, haciendo experimentos en los que medimos la irradiancia I frente a la concentración de biomasa, despejando la ley de Lambert-Beer de esta manera, pues podemos representar el logaritmo neperiano de la irradiancia incidente partido por la irradiancia atenuada, y representando esos experimentos, pues obtendríamos, al tomar el logaritmo, obtendríamos una línea recta en las cuales su pendiente sería K/A por el camino óptico, y simplemente pues, dividiendo la pendiente por el camino óptico, podríamos obtener el K/A. Para aplicar correctamente el modelo de Lambert-Beer a los cultivos de microalgas y ser capaces de cuantificar la atenuación de la luz, que nos hace falta, es importante conocer o saber cómo se propaga la luz. La luz se propaga fundamentalmente de dos maneras. Se propaga de forma directa o de forma difusa. La luz directa o la propagación directa pues, es bastante intuitivo, porque es toda aquella que produce sombra, simplemente pues, los rayos se interrumpen y producen una sombra, y la luz difusa pues, viene de muchas direcciones del espacio, y entonces pues produce sombras difusas o directamente no produce sombra. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, como veremos a continuación, a la hora de aplicar el modelo de Lambert-Beer. La atmósfera es una fuente de luz directa y de luz dispersa, pero también hay otra fuente de luz dispersa importante, que es la reflexión en el suelo. Aquí se muestra, por ejemplo, que sería importante en reactores como los reactores planos o los reactores tubulares. En realidad es algo que interesa maximizar, o sea, las personas pintan los suelos de blanco o ponen láminas reflectantes para que llegue más luz desde el suelo, y la luz que llega desde el suelo normalmente es difusa, y tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar el modelo de Lambert-Beer. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la aplicación del modelo de Lambert-Beer a dos sistemas relativamente sencillos, un sistema plano y un sistema cilíndrico. En el sistema plano, cuando la luz llega perpendicular, la aplicación del modelo de Lambert-Beer es trivial y se hace simplemente la ecuación de Lambert-Beer, porque X, o sea, el camino óptico coincide con la profundidad. Entonces pues nos basta con poner en la ecuación de Lambert-Beer la profundidad. Cuando la luz llega inclinada, que es un caso muy común, por ejemplo, cuando los cultivos están iluminados por el sol, siempre tiene un ángulo de incidencia, pues tenemos que tener en cuenta, esto es lo que quería decir con el modelo de propagación de la luz, tenemos que tener en cuenta que el camino óptico se alarga. Se alarga y ya no coincide con la profundidad. Simplemente, para poner el camino óptico correcto, simplemente basta con dividir la profundidad por el coseno del ángulo de incidencia y sustituir ese camino óptico nuevo en la ecuación de Lambert-Beer, como vemos en la figura.
En el caso de un cilindro, de un sistema cilíndrico, es algo más complejo porque depende en qué parte del tubo incida y, bueno, y la trigonometría es un razonamiento trigonométrico bastante sencillo que simplemente pues, se basa en calcular el camino óptico sabiendo que la suma del radio al cuadrado es igual a la posición más el camino óptico al cuadrado y simplemente restar la posición y en ese eje perpendicular, como yo creo que se puede ver, cualquiera que preste un poquito de atención enseguida se lo deduce fácilmente. Bien, en el caso de que la luz al sistema cilíndrico también llegase inclinada, pues simplemente con el mismo razonamiento que hemos aplicado antes, pues este camino óptico X, pues habría que recorrer un camino más largo por el ángulo de incidencia y simplemente bastaría con dividir por el coseno del ángulo de incidencia y tendríamos el camino óptico. Aplicando el modelo de Lambert-Beer ya tenemos pues, una de las funciones que queríamos, que es la distribución de luz. O sea, esta ecuación que aparece aquí escrita es la distribución de luz en un cultivo plano con luz incidente directa perpendicular. Hemos puesto en la figura algunos ejemplos de sistemas en los que ocurre esto, por ejemplo los reactores planos o los reactores tipo Rayleigh, y hemos puesto simplemente para que veáis cómo se atenúa la luz con una hoja de cálculo de Excel, cómo se atenúa la luz con diferentes concentraciones de biomasa a diferentes profundidades, es lo que está puesto. Esto, por ejemplo, podría ser un ejercicio para cualquiera que podíais hacer, coger una hoja de cálculo de Excel y meter la ecuación, el modelo de Lambert-Beer y probar la distribución que habría en diferentes sistemas, por ejemplo, con diferentes concentraciones. En este ejemplo sigue siendo un caso muy sencillo en el cual pues lo que hemos hecho ha sido considerar que la luz incide con un ángulo alfa. De nuevo, la ecuación es bastante sencilla, simplemente pues, contiene el ángulo de incidencia y lo he vuelto a poner en los mismos sistemas de antes, claro, pues, y ahí está el ejemplo en la hoja de cálculo de Excel. Esto sí que este caso sería más interesante que el anterior porque simplemente pues podíais probar el efecto de diversos ángulos de incidencia, por ejemplo, a la primera hora de la mañana, a la hora, en fin, al mediodía. Obviamente, por ejemplo, este caso nos permitiría ver que depende la irradiancia que está incidiendo en un cultivo, y que hay dentro de un cultivo, depende mucho de la hora del día porque cambia mucho el ángulo de incidencia, que es algo que hay que tener en cuenta porque es muy importante el efecto. También son bastante comunes los sistemas cilíndricos, como las columnas de burbujeo o los fotobioreactores tubulares, y por eso los incluimos en este módulo, aunque las matemáticas son un poco más complicadas. Pero como digo, son muy utilizados, sobre todo para productos de alto valor y para acuicultura, y producen una biomasa pues, muy interesante y de mucho valor, y queríamos incluirlo. En un cilindro, pues lo que queremos hacer es deducir en cualquier punto el camino óptico que viajaría el rayo para poder aplicar otra vez la ley de Lambert-Beer, simplemente eso. En un cilindro un poquitín más complicado y tenemos, por ejemplo, pues la coordenada, no basta con dar solamente la profundidad, sino que habría que dar dos coordenadas. Aquí hemos utilizado una coordenada X y una coordenada Y. Como veis, lo que queremos es calcular el camino óptico P que está puesto ahí en la figura y simplemente pues lo que haríamos es utilizar la trigonometría para calcular la longitud de ese cateto, del triángulo que forman, que lo hemos llamado L, y simplemente lo que utilizamos es que el radio al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Y entonces pues está despejado el cateto y simplemente, pues como no llega hasta el centro, pues le restamos la coordenada Y, que es donde está puesto donde está el punto que hemos situado. Y simplemente se trata de coger ese camino óptico e introducirlo a la ley de Lambert-Beer, que básicamente pues lo que aparece ahí, el cateto menos del triángulo que está mostrando la figura, menos la componente Y. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de cómo se podría utilizar esta ecuación. El ejemplo que mostramos aquí pues es la irradiancia que habría en estos tres puntos, en el punto X igual a 0, en el centro del cilindro, a mitad y muy cerca de la superficie del cilindro. Obviamente, pues nos muestra que en el centro es más oscuro y cerca de la superficie pues tenemos más luz.
Eso nos interesa muchísimo, pues nos va a interesar pues, para evaluar la disponibilidad de luz y para cuantificar las diferencias que existen entre zonas oscuras y zonas iluminadas dentro del cilindro. En esta diapositiva se muestra en el caso en el que la luz llega con un ángulo de incidencia alfa hasta el cilindro, que digo que es el caso más habitual, por ejemplo, pues, porque en el caso de fotobiorreactores tubulares y que están iluminados por el sol, porque el sol no está, a no ser que estemos en el ecuador, pues tendremos un ángulo diferente de la perpendicular. Y la verdad es que es más sencillo que antes, simplemente basta con coger el mismo camino óptico P, que era la raíz de R cuadrado menos I que el cuadrado menos I, y dividirlo por coseno de alfa, simplemente para tener en cuenta que el camino óptico que viaja pues se alarga un poco porque el ángulo de incidencia es diferente de la perpendicular. ¿Vale? Ahí tenemos, se nos muestra en la figura una de las cosas que se pueden hacer con estas ecuaciones. Una de ellas es, por ejemplo, pues calcular los perfiles de irradiancia en un fotobiorreactor tubular. Está en la referencia de Acien, Fernández y colaboradores. Pues, esto, pues, las matemáticas a lo mejor pueden ser un poco tediosas y complicadas, pero nos permite, por ejemplo, pues, saber la distribución de zonas, como ahí veis, pues zonas de... tenemos zonas oscuras que coexisten con zonas muy iluminadas en un fotobiorreactor tubular. A modo de resumen, simplemente decir que hemos tenido ecuaciones para ver la distribución de luz en diferentes tipos de fotobiorreactores, fotobiorreactores planos y fotobiorreactores cilíndricos, y en dos circunstancias, en que la luz incide perpendicularmente y en que la luz incide con un ángulo de incidencia. Vamos a utilizar estas distribuciones para evaluar la disponibilidad de luz en el siguiente módulo, que daremos un número que está relacionado con el crecimiento fotosintético.